Bien, pues ya llegamos a la última sesión del tema de Apocalipsis. Hagamos un recuento como final del recorrido que hemos hecho. Partimos con el tema del mal, ¿sí? Después pasamos al tema de la iglesia, la fe, ¿cierto? Luego la iglesia, y la semana pasada vimos teología de la historia y las dos ciudades, ¿sí? Babilonia y Jerusalén. Y nos dimos cuenta que logramos de ver de que la historia se puede ver por un hilo conductor desde el punto de vista como teológico, y que la historia no es más que el desenvolvimiento de dos ciudades. Una ciudad que se va levantando en contra de Dios, el amor a sí mismo, hasta enfrentarse a Dios, y una ciudad que es la ciudad de Dios en la tierra, que es la ciudad que se levanta desde el amor a Dios hasta el desprecio del mal que hay en el mundo. Esas son como las dos ciudades. Y hay una suerte como de batalla cósmica entre el bien y el mal, que trasciende lo meramente humano, el mal humano. También hay un mal que no es humano, sino que es angélico, que se enfrenta de un modo muy directo al amor de Dios, o enfrentado a la misericordia de Dios, y ahí nos dimos cuenta de que hay una cosa como que trasciende la historia. Toda la historia está como penetrada por una sola cosa, y es que o los hombres se reconcilian con Dios, o se dejan reconciliar con Él, o se apartan de Él, le vuelven la espalda a Él, como lo hizo en un principio, y como no lo pudieron hacer nuestros primeros padres, pero que tiene un problema en toda la historia. Hay un texto de la Escritura, ¿no es cierto? Tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia, dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la Escritura parte con un texto, que es el Génesis, que nosotros hemos leído de él alguna vez, y se va desarrollando, y es una especie como de círculo. Cierra perfectamente con el último de los libros, que está en el Nuevo Testamento, que se llama Apocalipsis, ¿ya? El Apocalipsis es un libro muy breve, pero potentísimo en su contenido, en su fuerza, y es perfecto que esté en el lugar en el que está, porque cierra perfectamente. Es el que más directamente conecta con todos los problemas del principio, los que están dichos en el Apocalipsis. Es un libro que ha sido pésimamente mal interpretado en la historia de la Iglesia. Por eso ya casi nadie lo lee, porque lo agarran los, no sé, cualquier secta rara puede agarrar el Apocalipsis y se ha leído muy mal. Bueno, como hay muchas cosas que se han leído muy mal, no por eso significa que uno no tiene que leerlo, ¿ya? Y que no tiene su lugar en el canon de las Escrituras, y que no tiene es un libro de los que tienen la mayor actualidad, por así decirlo. Es muy bueno leerlo, porque es un libro que llena de esperanza, es un libro esperanzador. No es de calamidades, ni catástrofes, ni como Apocalipsis Now en las películas norteamericanas, que es un libro de gran consuelo. Fíjense que se supone que lo escribe San Juan, o sea, lo escribe San Juan, no es que se supone que lo escribe San Juan Apóstol, en tiempos donde también los cristianos estaban empezando a sufrir las primeras persecuciones, ¿ya? Los primeros ataques, las primeras dificultades que hacían que uno pensara o llevara a un cristiano a cuestionarse la esperanza cristiana, y caer en el miedo, la desesperación, el mal, la prevalencia del mal. Y San Juan escribe esto justamente para consolar a los cristianos de ese tiempo, y mostrarles que Dios siempre prevalece, el amor vence siempre, Dios triunfa en la historia. Cristo, el Señor, el que murió en la cruz, es la clave para entender la historia y el mundo, y es Rey, y reinará. Es el Rey frente al cual se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Cristo es Rey. En Él está nuestra esperanza, y en Él solo hay que confiar. Para eso está escrito. Y se escribe más o menos en el año 60. Está San Juan desterrado en la isla de Patmos, y ahí él dice que tiene algunas visiones. Una visión el día del Señor, que es el día domingo. Y en esa visión el ángel le dice que escriba todo lo que ve, y él va relatando y va escribiendo el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura, y narra de un modo profético, simbólico, histórico profético. Es un libro histórico profético, habla de la historia, de la historia que va desde el ascenso del Señor, la ascensión,
hasta la parucía, que es el segundo advenimiento. Eso es lo que está descrito en el Apocalipsis. Desde que el Señor sube al cielo, ¿cierto?, funda su iglesia y empieza la historia de la iglesia. Pentecostés, estamos en Pentecostés, ¿cierto? Justo antes de Pentecostés, tiempo anterior, celebramos la ascensión. El Apocalipsis va desde la ascensión del Señor hasta la parucía. ¿Qué es la parucía? El segundo advenimiento del Señor. Vino como siervo, vino como esclavo, vino como hombre, y ahora volverá como rey. ¿Sí? Vino como rey a reinar, pero vino a salvar a los hombres. Ahora viene a recapitular la historia. Va a recapitular la historia. Y se va a terminar la historia se va a acabar en algún momento. No va a haber más tiempo. ¿Ya? No van a haber más naciones, no van a haber más... el tiempo va a concluir en algún minuto. Se va a acabar el tiempo. Se acaba el tiempo, se acaba la historia, cuando la historia ya ha empezado su recapitulación, pero viene una recapitulación definitiva. Y habrá tierra nueva y cielo nuevo de modo definitivo. Todo lo anterior pasará y es donde quedará cielo, infierno. No va a quedar otra, ahí se acaba la historia. Ojalá que ningún ser humano esté allá. Estarán los ángeles que han dado la vuelta a Dios y la Jerusalén celestial. La eternidad, la promesa de la vida eterna. Cristo viene a través de la vida eterna. Y eso va a ser así, eterno. Y lo eterno no es en el tiempo, es fuera del tiempo. Llegamos a un estado de perfección máxima de la creación. Acuérdense que Dios crea en estado de vía. El mundo no está concluido. El hombre tenía la misión de concluir la creación, participar como Dios creando, haciendo, elevando, hasta que el cosmos llega como a su plenitud. Y esa plenitud al final se vive en la eternidad. Eso es la promesa eterna. Y la parucía es la llegada. Este libro habla sobre eso. Habla de la historia. Y habla de la esperanza que se mantiene en la historia. Y está escrito para que los cristianos no nos desesperemos. Nos demos cuenta de cómo van las cosas, pero nunca perder la esperanza. Y es un libro fascinante. Fascinante. Tiene 22 capítulos. Es muy cortito. Es de los libros más cortos que hay. Sí, los evangelios también son bien breves, pero tiene 22 capítulos, nada más. Escrito por San Juan, y vamos a hacer una pequeña descripción del contenido del libro. Ustedes quieren, así como, si me da la memoria y me acuerdo, la estructura. Les voy a explicar un poco del dinamismo de la estructura y a ver si leo un poquito al principio y voy comentando algunas cosas. Y con eso ya estamos como listos. Este libro parte con un pequeño prólogo, que es el prólogo del autor, que es San Juan. El prólogo. Después del prólogo tenemos la primera visión de San Juan. Tiene una visión propedéutica, preparatoria para toda la revelación que va a tener. La primera revelación. Apocalipsis viene de ahí. Significa revelación. Eso es Apocalipsis, revelación. Y dice que es la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Revelación de Jesucristo en cuanto que se revela a Jesucristo como Rey. El Señor que es Rey de la historia. Habla del reinado de Cristo, del Sagrado Corazón. Estamos justo en el mes del Sagrado Corazón. Es muy bueno leerlo desde esa perspectiva. La revelación de Jesucristo. Jesucristo revela, y lo que revela es a Él. Eso es lo que se le muestra a San Juan. Y su fuerza en la historia. Y en la historia de la iglesia. En el fondo es la historia de la iglesia, lo que vamos a ver ahora. Por eso la teología de la historia conecta con esto de la vez pasada, porque desde la ascensión hasta la parucía es el desarrollo de la historia de la iglesia. Es decir, la humanidad que se reconcilia con Dios. Es la historia de todo eso. La primera revelación de San Juan. De ahí lo que viene es el mensaje, que quizás es lo que podamos leer un poquito hoy día, o carta a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. En el Apocalipsis el número 7 es el que más se repite siempre. ¿Ya? Siempre. También sale el 12, pero el que más se repite porque son ciclos de 7. Todo es un libro escrito como en espiral. Se dicen las cosas de manera muy general, se abre un nuevo ciclo y como que se especifica. Después se abre un nuevo ciclo de 7 y se especifica más. Y así va como entrando, eso como poco a poco. El mensaje a las 7 iglesias. Son unas cartas a 7 iglesias.
Después del mensaje a las siete iglesias, vamos a tener los primeros ciclos de 7. Lo voy a dejar abierto aquí. Apocalipsis. Está acá. Después viene lo que se llama como la gran... Esto es del capítulo 2 al del capítulo 1 hasta el capítulo 4. Estos son los capítulos. Capítulo 4. Estamos ya empezando el libro y ya hemos ido avanzando. El libro de 22, aquí ya estamos en el capítulo 4. Después viene lo que se llama como la gran liturgia. Hay toda una descripción de lo que ocurre en el cielo. Está la historia, pero hay algo que es eterno ya en el cielo. Eso eterno que es ya en el cielo es lo que nosotros vivimos en cada misa. Hay un libro fascinante, precioso, y seguro que está acá, que es de Scott Hahn, que se llama La Cena del Cordero. No sé si lo han leído. Bueno, es ese libro. Ese libro describe, a la luz del Apocalipsis, de todos estos primeros pasajes del Apocalipsis, todo lo que pasa en la misa, que es lo que está descrito en el Apocalipsis como esta gran liturgia. Hay un cielo vivo pendiente de lo que ocurre en la tierra, y ahí se describe un poco el cielo. El trono en medio, donde está el anciano de muchos días, Dios Padre, los 24 ancianos alrededor, delante las 7 ángeles del Señor, que son estos arcángeles, San Gabriel o San Miguel, no los conocemos a todos, los 7 ángeles, los 24 ancianos con sus coronas, y toda esta liturgia de alabanza a la Trinidad. Aquí se presenta el primer tema, y es que hay un libro que tiene 7 sellos, y nadie puede abrir ese libro. Y ese es todo el problema de la Apocalipsis. Hay un libro que tiene 7 sellos, y no hay nadie que sea digno de poder abrir ese libro. Y San Juan llora. Claro, porque es como el libro que revela la clave de la historia. El libro sin el cual no se entiende la historia, sin el que se entiende la vida personal. Hay cosas que no se entienden de la vida personal si es que no se tiene quien lo revele. Está sellado. Esta gran liturgia culmina con la aparición de este libro, que está sellado, y la llegada del Cordero. Hay un Cordero como degollado, dice él, y se encuentra que el Cordero es digno de abrir el libro y sus sellos. Y es ahí donde empieza el Apocalipsis, como la revelación de la historia. Y el Cordero empieza a abrir los sellos. Él tiene la potestad, nos salvó, murió en la cruz, es el Cordero degollado, es el que pagó la deuda de la humanidad respecto de Dios y que cobraba el demonio que se quería llevar a toda la humanidad con él, porque toda la humanidad le había dado vuelta la espalda en algún sentido, todos ya le pertenecen a él. El Señor viene a pagar. Eso es lo que recapitula la historia, y es el que puede revelar la historia, es la clave, es Cristo, la cruz de Cristo, es el centro, la clave y el fin de toda la historia. O sea, toda la historia va, no a que venga algo nuevo, toda la historia va a que se recapitule todo desde ahí, desde la misericordia de Dios. Es como una vuelta hacia allá. Esa es la gran liturgia. Y aquí empiezan los ciclos de 7, que son fascinantes. Porque empieza a abrir los sellos. Abre el primer sello. El primer sello es cuando sale un caballo blanco. Un jinete sobre un caballo blanco. Ahora han oído ya esta película, los jinetes del Apocalipsis. Aquí aparecen los jinetes. Son 4 jinetes. Aparece el caballo blanco. Caballo blanco. Después se abre el segundo sello. Sale un caballo rojo. Se abre el tercer sello. Sale un caballo negro. Se abre el cuarto sello. Sale un caballo verde. Todo esto tiene sus interpretaciones. El caballo blanco parece que es el Evangelio. Hay distintas posturas respecto de eso, pero el caballo rojo es la guerra, obviamente. Se va dando la guerra en la historia. El caballo negro es el hambre, la carestía. Y el caballo verde, el vicio, el pecado. Y el quinto sello, se abre el quinto sello. Son como las claves para entender la historia. La historia se entiende desde ese tipo de conflictos. Y la historia no es más que la historia de la guerra, por así decirlo. O sea, ahora no hay una tan fuerte, pero
si van un poquito tiempo atrás, guerra. ¿El negro qué es lo que da? El negro es el hambre, la carestía. El quinto sello, cuando se abre el quinto sello, aparece otra clave para entender la historia, los mártires. Los que han sido degollados a causa de la fe en el Cordero. Los mártires. Sexto sello. Es donde aparece que se establece un silencio en el cielo. Ahora va a haber como un silencio de media hora, dice el autor, en el cielo. Va a haber un silencio, y ese silencio va a ser de que ahora nuestra mirada, porque todo lo que está, se vaya a la apertura de un nuevo ciclo. Hay un silencio en el cielo, silencio. Y se abre el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello, aparece el ángel con las 7 trompetas. Hay un ángel con 7 trompetas. Se abre el nuevo ciclo de 7. Y ahora, en vez de que se abran sellos, van a empezar a tocarse trompetas. Y cuando se toquen trompetas van a ocurrir cosas. Nos van a ir mostrando lo que ocurre. Que es más o menos lo que es como el detalle de lo que ya está descrito de modo más amplio en referencia a los sellos. Ahora va a especificar más de un modo, como les digo, simbólico, profético, alegórico, con muchas imágenes, de una manera muy bonita, muy bien descrita. Los 7 sellos. Ahora vamos a ver el espiral. Va a profundizar de nuevo. Y va a tocar la primera trompeta. Primera trompeta. Cuando toca la primera trompeta es cuando cae el pedrisco. Se produjen pedriscos, caen pedriscos sobre la tierra. El pedrisco. La segunda trompeta es cuando se dice que una gran montaña fue arrojada sobre el mar. La montaña en el mar. La tercera trompeta que toca el ángel dice que cae una estrella es arrojada sobre la tierra. Una estrella que tiene un nombre que se llama Ajenjo. Se supone que es como un ángel. Cae una estrella al cielo. Del cielo es arrojada una estrella. Estrella. Que se llama Ajenjo. El pedrisco, la montaña, la estrella. Cuarta trompeta, porque va a ser la quinta, porque la preparatoria de la quinta trompeta. Es que se oscurece el sol, la cuarta trompeta, se oscurece el sol, es herido el sol, dice. Se hiere el sol, se oscurece la luna y cae en la tercera parte de las estrellas del cielo. Eso es lo que pasa con la cuarta trompeta. Como que el cielo es enrollado, dice en otro momento. El cielo es enrollado. El sol se oscurece, la luna pierde su luz y cae la tercera parte de las estrellas. Claro, visto a la luz de lo que está descrito acá, todos están pensando en calamidades naturales, pero todas estas cosas están reflejando cosas espirituales. Eso es lo que es bonito darse cuenta de lo que está reflejando. Sin perjuicio que puede haber calamidades físicas y terremotos y cuestiones por el estilo, pero el texto no está tratando de mostrar problemas naturales, está tratando de, por medio de figuras naturales, mostrar problemas
cósmicos pero espirituales, que tienen que ver con la sociedad de los hombres, con la religiosidad de las personas, con ese tipo de cosas, con la impecabilidad de la iglesia, con un montón de cosas. Ah, la cuarta parte de esta es la cuarta trompeta. La cuarta trompeta toca, sí. ¿no es cierto? Y se va a oscurecer el sol, va a ser herido el sol, dice, va a perder luminosidad la luna, que es la iglesia, pierde, ya no alumbra como antes, y cae la tercera parte de las estrellas del cielo. Es que algunos se precipitan, algunos que parecía que estaban encumbrados se precipitan, porque tenían una falsa luz. Bueno, tranquilo, seguimos. Después viene la quinta, no, estamos bien en la quinta trompeta, que esto se va mezclando. En la quinta trompeta, una vez que se produce esta conmoción en relación a lo que está en alto, que es lo alto y es lo que orienta, toca la quinta trompeta y se abre un pozo, se abre el pozo, dice, y sale el humo. Y de la humareda, que confunde, salen unas langostas. El tema de las langostas, que es fascinante. No son como las de Egipto, son otro tipo de langostas que atormentan a los hombres, van atormentando a los hombres. Las langostas, humo y langostas. Langostas que son muy especiales, son que en la medida que tocan al hombre lo hacen semejante a ellas. Y me parece una descripción pero increíblemente buena de lo que le va pasando al hombre, que se va alejando como de Dios. La quinta trompeta. Son las langostas. Sexta trompeta. Sexta trompeta. Los hombres van a la guerra, es el enfrentamiento hacia la guerra. Este tipo de hombres que están atormentados por las langostas van como hacia el enfrentamiento. Entonces aparece el tema de la disposición al enfrentamiento, a la guerra, el armamento. Salen figuras muy buenas de los armamentos, de cómo se arman las naciones. Armamento, la guerra, sin que haya preparados para la guerra, sin que haya guerra todavía. Aparece esta imagen de que San Juan oye algo, lo consigna ahí. Creo que ya estamos cerca del capítulo 17. Ya estamos entrando, al capítulo 11, por ahí. San Juan escuchó algo, pero se le mandó no escribirlo. No tenemos idea. Se le reveló algo, pero algo no quedó escrito. Y lo que dice, lo que has oído ahora, no lo consignes en el libro. Entonces, él oye algo y no lo escribe. Aparece esa imagen del librito devorado. Aparece un librito que se le manda a comérselo, que es un librito que sabe dulce en la boca, pero te amargará las entrañas, es el Evangelio. ¿Ya? Que parece dulce, pero después uno tiene un millón de problemas porque no el Evangelio. Entonces, se lo come. El librito y los dos testigos. La figura de los dos testigos, que aparecen en algún momento de la historia. Dos testigos. Muy importante, los dos testigos. Que es algo del final de la historia, ya muy cerca del fin, del tiempo, del cronos. Y la séptima trompeta es la que hace o rompe ese silencio del cielo como de media hora y se abre un ciclo nuevo, más complejo. Pero aquí es donde aparecen las grandes imágenes del Apocalipsis que alguna vez uno ha escuchado o visto en cuadros. La séptima trompeta. Cuando toca la séptima trompeta, ya estamos en el capítulo más o menos, capítulo 12, donde la séptima trompeta dice que se abre el santuario de Dios en el cielo, se abre el cielo y aparece el santuario de Dios en el cielo, y en el santuario de Dios en el cielo, el arca de la alianza, signo de la divina misericordia, del Sagrado Corazón de Cristo. Cuando ocurre eso, se produce una conmoción en la tierra. ¿Ya? Y aparece una gran imagen, y es donde él dice, y entonces vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Esa es la gran imagen, la mujer. Esa es la gran señal, vi una gran señal en el cielo. Y después dice, y vi otra señal, no grande, otra señal, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que estaba enfrente de la mujer,
dispuesta a comerse a su hijo apenas diera a luz. La gran pelea. La gran pelea es la pelea de la vida y la muerte. La mujer y el dragón. El dragón contra la mujer. Ahí aparece la mujer y el dragón. Después de la mujer y el dragón, porque todo esto está enhebrado, va apareciendo, a propósito de que la mujer huye, Dios la rescata, la hace huir al desierto con unas alas de águila, y el dragón despechado con ella vomita para tratar de arrastrarla con su vómito, pero viene la tierra y se traga el vómito, y ella se salva. El dragón, se va en contra de los hijos de la mujer. La mujer es María y la mujer es la iglesia. Contra los hijos de la mujer. Sabe que le queda poco tiempo y se va a ir en contra de los hijos de la mujer. Y es ahí donde desaparece el dragón, porque el dragón es precipitado a la tierra, y cuando desaparece, es precipitado a la tierra, aparece desde el mar, en el capítulo 13, la bestia. Y aquí es donde aparece la bestia, la imagen de la bestia. Que recibe del dragón su poder. El dragón desaparece y entrega todo su poder a la bestia. Y la bestia, a su vez, es ayudada por el falso profeta. Ese es el capítulo 13 del Apocalipsis. Aparece un falso profeta, un falso mesianismo, que va a estar al servicio de la bestia. Y la bestia va a tener todo el poder del dragón, y lo que quiere hacer la bestia es lo que quiere el dragón, y es atacar a los hijos de la mujer y acabar con ellos. El dragón, esa es la bestia, y el falso profeta. Capítulo 13 y 14. Capítulo 15, otro ciclo de 7. Porque aparece el ángel, las 7 plagas y las 7 copas. Un ángel, 7 plagas, 7 copas. Y lo que va ocurriendo en este ciclo es que las copas se van derramando. Se derrama la primera copa y se derrama sobre la tierra. Se derrama la segunda copa. Se derrama sobre aquellos que llevan la marca de la bestia. ¿Ya? La bestia va a obligar a los hombres como a marcarse, a tener la marca de la bestia. Es donde ahí aparece también un poco antes el número de la bestia, el que tiene sabiduría, calcula el número de la bestia. El número de la bestia es 666, un poquito antes. ¿Ya? Están aquí, el capítulo 13 por ahí. Pero hay hombres que unos van a quedar sellados con el sello de Dios, otros con el sello de la bestia, porque se han entregado al servicio de la bestia. Y la segunda copa es derramada sobre ellos, sobre los que llevan la marca de la bestia. Y llevan la marca, no de Dios, sino de la bestia. La tercera copa es derramada sobre los ríos y los manantiales de agua, dice. Ríos de agua. La cuarta copa es derramada sobre el sol. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia. La bestia tiene un trono, y ahí también se va a derramar el trono de la bestia. La sexta copa se va a derramar sobre el gran río Éufrates. Están el Tigris y el Éufrates, el gran en Occidente. Sobre el gran río Éufrates, como que se derrama una copa. Gran río Éufrates. Y la séptima copa se derrama sobre el aire. Sobre el aire. Capítulo 15, 16. Capítulo 17, estamos llegando al final del Apocalipsis. Capítulo 17
aparece otra de las grandes como figuras como más conocidas del Apocalipsis. Así como está la mujer y el dragón, está la célebre prostituta y la bestia. Hay una prostituta vestida de escarlata, llena de la copa de sus abominaciones, de perlas y todo, montada sobre una bestia, sobre la bestia, sobre la bestia. Y aparece ella, que dice: no soy viuda, estoy viva, no sé qué, ufanada. Y la bestia, en ese capítulo, ataca a la prostituta, la devora, la destruye, por odio a Dios, pero al destruir la prostituta cumple el mismo designio de Dios, que es el acto por justicia que merecía la prostituta. Entonces aparece este enfrentamiento de la mujer y la bestia que destruye a... La mujer es Babilonia, pero todavía no va a aparecer. Aparece aquí esta imagen de esta mujer, esta meretriz, la gran meretriz. La prostituta y la bestia. Capítulo 18 es la descripción más pormenorizada de esto que ocurrió aquí en el capítulo 17, y es la caída de Babilonia. Cayó Babilonia la grande. ¡Wow! Y te muestra cómo cae Babilonia. O sea, va a caer todo aquello que hace que los hombres de alguna manera se alejen de Dios. Eso se va a caer. Tiene que caerse. Se va a caer. Ya los hombres van a dejar de ser tentados en algún minuto de una manera tan feroz. Y se va a poder dar lo que Dios quiere que se dé en la historia. Pero para eso tiene que caer Babilonia. Es como el gran obstáculo. Babilonia la grande se hunde. Cae Babilonia. Cayó Babilonia. Todos felices ahí. Uno lee y dice, ¿verdad? Va a caer Babilonia. Capítulo 19 es el cántico de Moisés. Cántico de Moisés. Y el primer combate escatológico, que se llama, hay unos combates escatológicos, el dragón sigue arremetiendo, cayó la bestia, fue expulsado el falso profeta, pero el dragón le queda poco tiempo, aprovechando de que le queda poco tiempo, va a ir de nuevo a la carga. Y se da el primer combate escatológico. Después de ese combate escatológico es donde el dragón es encadenado, dice que es encadenado y por algún periodo de 1000 años se le impide poder tentar a las naciones, y en el capítulo 20 es donde se habla del reino de los 1000 años. Una de las peores malas interpretaciones del Apocalipsis, y lo que ha hecho de que muchos ya no lean el Apocalipsis justamente por eso, por el tema de los milenialismos, que es una herejía que se metió en la iglesia, ha salido de la iglesia, los milenialistas. Pero ahí está el reino de los 1000 años, hay que entender bien qué se refiere el reino de los 1000 años. Y el 21 y el 22 no es más que la descripción de la Jerusalén celestial. Capítulo 21 y capítulo 22, la Jerusalén celestial. No es más como mostrar de que Dios triunfa en la historia. Eso es lo bueno del Apocalipsis. Porque uno no puede ser cristiano, buen cristiano, verdaderamente cristiano, evangelizar el mundo, si cree que todo va mal, cada vez va peor, y al final la forma de solucionar esto es que el Señor venga y acabe la historia. ¿Te digan? No, estamos pésimos, entonces ya mal. El cristianismo fue derrotado, esto está todo podrido, esto no tiene ninguna solución, entonces la única solución es que Dios termine con la historia. Eso quiere decir que Dios no triunfa. Quiere decir que Dios se impone. Eso no es. Lo que hace el Apocalipsis es que nos muestra de que Dios triunfa en la historia. Triunfa sobre los corazones de los hombres. Y en la historia se da algo que es una semejanza de la Jerusalén celestial. Es decir, el mundo va a ser transfigurado en la historia. Porque Dios vence sobre la soberanía. Y no como nosotros lo estamos pensando muchas veces, pero Dios vence, Dios triunfa. Cristo es rey, no rey solo de la eternidad, es en la historia rey. La historia, los hombres para vivir en sociedad necesitan de ese rey, necesitan del amor.
Las oraciones solo se fundan sobre esa base, el rey del amor. Entonces, la última etapa es justamente mostrar el mensaje de esperanza. Siempre todo esto está lleno de esperanza, porque va mostrando que hay mal, pero que el mal no prevalece. ¡Pum! Viene el bien. Arremete el mal, pero el mal no prevalece. Viene el bien. Hasta que finalmente lo que prevalece de modo definitivo es lo que tiene que prevalecer. Lo único que es el bien. Pero no es que el mal se termina y solo bien, sino que hay que leer la historia en este... Esa es la estructura de este libro, que es precioso, preciosísimo, lleno, como les digo yo, de símbolos. Vamos a leer un poquito de las 7 iglesias. Solo las 7 iglesias. Y vamos a ver así como enunciados. Lean el Apocalipsis. Hay una bienaventuranza en la Escritura para los que leen hay varias bienaventuranzas en la Escritura, pero una es para los que leen este libro y lo meditan en su corazón, ¿sí? Y hay una maldición para aquellos que quitan o ponen algo en este libro. Así que hay que tener demasiado cuidado cuando uno habla del Apocalipsis, porque escaparse con los tarros se paga caro, ¿ya? Pero al menos leerlo. Hay que leerlo y meditarlo. Y uno encuentra una fuente de gran consuelo, de muchos sentidos. Se le abre un mundo. Y no leerlo con miedo, ni leerlo desde la confianza, desde la revelación de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Cómo reina Cristo? Aquí se ve cómo reina Cristo. Cómo el Dios redime el mundo con su paciencia. Cómo los hombres lo van destruyendo por su impaciencia. Entonces es fascinante, fascinante. Pero leamos un poco para que lo vean un poco más de cerca, ¿ya? Porque está todo este esquema. Saltémonos los caballos, saltemos esa gran liturgia y vamos al mensaje de las 7 iglesias. Nos queda un ratito, sí. Eso está, como les dije yo, en el capítulo 4. Hasta el capítulo 4. Son 7 iglesias. No tengo tanto tiempo, así que no voy a poder leer tanto, voy a más bien decirlo. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna de Pérgamo, la iglesia de Sardes, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Esas son las 7 iglesias. Se le dice a San Juan que envíe una carta. Escribe una carta y le envía a cada una de esas 7 iglesias. Vamos a leer esa parte. Dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, es el Señor. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la muerte y del infierno. Yo tengo las llaves. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. O sea, él en las visiones va a ver cosas que están pasando y cosas que van a suceder. O sea, aquí se nos revela lo que va a suceder en la historia, lo que va a suceder pronto. La explicación del misterio de las 7 estrellas, porque en el fondo era este ser tenía en su mano 7 estrellas, ¿ya? 7 estrellas. Y habían 7 candelabros, habían 7 candelabros, un hombre que tenía 7 estrellas. Y San Juan no entendía nada, imagínense. La visión no entendía. Entonces él le revela la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candelabros son las 7 iglesias. La imagen anterior es que habían 7 candelabros y este hombre paseaba en medio de los candelabros con 7 estrellas en su mano. Eso es que Cristo se pasea por la historia. Estas 7 iglesias no son 7 iglesias que estaban existiendo. Son 7 iglesias. Si uno hace el recorrido, Éfeso es, si uno mandara un correo desde
por Palestina hacia Éfeso, el correo, el Señor que llevó el correo, haría ese recorrido. Éfeso son ciudades que están como en línea, si ustedes quieren, pero que no eran iglesias existentes cuando estaba San Juan. Por eso no está hablando de 7 iglesias, comunidades cristianas de esa época. Está hablando de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, la iglesia, se divide en 7. Cualquier historia de la iglesia que ustedes tomen, van a ver que se divide en 7. Porque está hablando de los acontecimientos que van a ir acompañando en cada una de las épocas de la iglesia. La iglesia tiene épocas, son 7. Y hay un mensaje para cada una de las 7. ¿Sí? Éfeso es un momento de la historia de la iglesia. Y está contenido en Apocalipsis un mensaje que permite iluminar especialmente ese momento de la historia de la iglesia. Se le hace generalmente una recomendación, un reproche y una recomendación. Esmirna es otra época de la historia de la iglesia. Y hay un mensaje para esa especial época de la iglesia, que nos dice a los que cuando ya pasó, nos ilumina esa época de la historia y nos muestra cuál era el problema mayor que había en esa época, en el mundo y en la iglesia, en el mundo, en esa época. Y así, por 7. No hemos llegado a la 7ª, porque lo que está claro es que no estamos en Filadelfia, eso es lo que está claro. Pero si uno lee la historia, cuando lea la historia de la iglesia, lea la historia de la humanidad, van a ir viendo la historia y van a decir, Éfeso, estamos clarísimos. O sea, está muy claro cuando ya pasó la historia, leer la historia, estudiar la historia y mirar las 7 iglesias y darse cuenta con qué coincide qué. Pero hay cosas que no coinciden por ninguna parte, sobre todo con Filadelfia. Con Filadelfia no estamos como entrando a Filadelfia. Ya les puedo explicar más o menos por qué. Pero hay cosas que no se han cumplido, pero hay otras que se cumplieron todas. O sea, literal, o sea, está todo cumplido. O sea, de Sardes para atrás uno dice increíble, 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 increíble. Y bueno, y uno va viendo las que van quedando y dice, bueno, ahora viene lo mejor. ¿Ya? Está por venir lo mejor. Todavía un poquito se pone dura la cosa, pero después lo mejor. ¿Ya? ¿Cuáles son? Yo les dije, desde la ascensión del Señor hasta la parucía. Este es como una sinopsis de todo el Apocalipsis. Un resumen completo de lo que hace con las cartas a las 7 iglesias. Vamos con Éfeso. Éfeso quiere decir impulso. Primer impulso. Coincide también con el primer sello, donde sale el jinete blanco, que sale para triunfar y seguir triunfando. Es el primer mensaje que nos da el Apocalipsis. Sale un jinete blanco que nadie va a poder detener. Ni el rojo, ni el negro, ni el verde, ni nada. Ni la bestia, ni el dragón. Este sale para vencer y seguir venciendo. Aunque a veces parece que pierde, pero vence. ¡Pum! Es el primer mensaje de esperanza. No situarse en la dificultad, sino que ver el fin. Y ver la fuerza del que lo puede todo y triunfa. Y saca bien del mal y todo el tema. Éfeso es la primera iglesia, la iglesia primitiva. La primera iglesia. Las primeras comunidades cristianas. Que va hasta el año 90, más o menos. La destrucción de Jerusalén, año 70, por Tito. Y las primeras persecuciones que se dan al principio como del año 90 después de Cristo. Nerón, su señora Popea, judía, por odio a los cristianos, todo el tema del incendio de Roma. La primera gran persecución es en Roma hacia los cristianos y está movido por Nerón, digamos, instigado por Popea, su mujer. Año 90. Miren el mensaje para que vean algunas cosas así bonitas. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Veamos. Le dice: al ángel de la iglesia de Éfeso escribe. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candelabros de oro, el que camina por la historia, se pasea por la historia. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Estas son las primeras polémicas entre los judaizantes que se habían convertido y querían imponer a los nuevos cristianos toda la ley de los judíos y toda la polémica entre los apóstoles y ellos, y desenmascarar a los que en el fondo eran falsos apóstoles o falsos hermanos. Ese es el tema, está escrito aquí.
Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes, el amor del principio. Solo te saco, veo tu paciencia, veo todo. Solo te veo en cara una cosa, que perdiste el amor del principio. En esta época eran verdaderos hermanos cristianos. O sea, cuando uno entraba a la comunidad de los cristianos eran verdaderos hermanos, ponían sus bienes a disposición, había una fraternidad muy notable, muy difícil de sostener ahora, porque eso es más bien como para el comienzo. Pero sí una caridad muy fuerte. Me parece que los primeros cristianos se convertían así, porque, y lo dice Tertuliano y todo, miran cómo se aman. O sea, los viven igual, pero ¿cómo se aman? ¿Por qué se aman así? Es por el amor del principio, estaban muy arraigados al primer mensaje. Pero tengo contra ti que has perdido el amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelabro, si no te arrepientes. Esto se cumplió así. Ustedes saben que estaba el templo de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén está el candelabro de 7 brazos. Eso que se multiplica, pero era uno. El que estaba en el templo de Jerusalén, el candelabro de los 7 brazos. Cuando Tito asedia a Jerusalén y destruye Jerusalén, lo primero que destruye es el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén nunca más se ha vuelto a reedificar. Es lo que va a pasar ahora, que van a echarse la naranjita en algún minuto y los judíos van a construir de nuevo el templo, porque eso nunca más volvió a pasar. Es la gran tensión de Palestina. Es el templo de Jerusalén, es todo el tema. No hay otro tema, y no es el territorio, es el templo. Ellos quieren estar ahí, donde está la mezquita de los musulmanes, ese es el templo de los judíos. Nunca más se ha vuelto a construir, porque Tito los romanos lo echaron abajo, no quedó piedra sobre piedra. La profecía del Señor mirando a Jerusalén, cuando él sale, cuando está con San Mateo describe que salen del templo y los judíos le dicen, y los apóstoles dicen, mira lo que tenemos aquí, que como se admiraban ellos en su templo, y el Señor les dice, sí, yo les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será destruido. Eso es lo que pasó 70 años más tarde, y es el castigo que tiene Jerusalén por no haber reconocido el paso del Señor sobre su tierra. Se destruyó el templo. Ese candelabro se lo llevó Tito. Y hoy día, si uno va a Roma y ve el arco de Tito, ahí está el candelabro. O sea, se cumplió literal. Lo movió de su lugar. Lo sacó, ya no está ahí. A ese nivel llega los patricios. O sea, describe cosas hasta casi literales. Lo dice pasmosamente literales. Porque removió el candelabro de su lugar. ¡Pum! Arco de Tito, y ahí uno ve el candelabro de los 7 brazos. Esa es la iglesia de Éfeso. Pero se abrió otro momento de la historia de la iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, y la mirra es amarga. Y después y cuando lleguen a su casa, lean lo que te dice la iglesia de Esmirna, y se van a dar cuenta que ahí están profetizadas, dichas las 10 persecuciones. Tendrás un padecimiento de 10 días. Se le dice algo, se le enrostra una cosa y se le asegura otra. Si haces tal, conseguirás tal. Eso es Esmirna. Éfeso, Esmirna. En estas épocas no hay fechas exactas. La historia es, pero más o menos, desde el año 90 hasta cuando terminaron las persecuciones en el año 313. Después de Cristo, el edicto de Milán. Se convierte Constantino nombra como religión oficial del imperio el cristianismo, y se acaba, y los cristianos pueden tener libertad de culto público. Y se acabaron las persecuciones, que fueron 10 tremendas. Diocleciano, Trajano, Severo, o sea, 10 fuertísimas. Esa es Esmirna. Después viene en la historia Pérgamo. Pérgamo es la ciudad en donde inventaron el pergamino, y es decir, el que sustituye el papiro. Tiene que ver con escritos. Es toda la época donde la iglesia ya no perseguida se dan todas las polémicas doctrinales, teológicas. En Pérgamo, las discusiones teológicas, las grandes herejías que aparecieron, arrianismo, nestorianismo, las peleas con Sabelio, los gnósticos, los maniqueos, todas las Atanasio contra Cirilo, Cirilo contra Nestorio, Atanasio, perdón, contra Ario, y así, toda esa época donde aparecen los 5 primeros concilios de la iglesia, los 4 primeros concilios importantísimos, que es del año como 330 hasta
más o menos la coronación de Carlomagno. Carlomagno es coronado en la Navidad del año 800. Ahí tenemos Pérgamo. Y se abre un nuevo ciclo de la historia de la Iglesia, que tiene que ver con Tiatira. Tiatira significa pompa triunfal. En toda la época, acuérdense, Carlomagno es coronado como emperador de los romanos, él es galo. Después de Carlomagno, bueno, nadie pudo sucederle bien. Esto viene de los franceses. Clodoveo, el año 400, se convirtió, tuvo sus 4 hijos, fue un desastre. Los mayordomos de palacio, los reyes son holgazanes, pero aparece una nueva dinastía que es el de Pepino el Breve en adelante, Carlos Martel, hasta que llega con Carlomagno. Y Carlomagno se hace como las veces del imperio, coronado como emperador, como el gran protector de la cristiandad. Decae, y esto empieza a caer en manos, por prevalencia, de los alemanes, y aparecen los grandes el Sacro Imperio Romano Germánico, año 1966. Otón I es coronado, también por el Papa, y aparecen ahí los grandes Enrique I, Enrique II, varios santos, emperadores santos. Esta es la época de los grandes reyes santos. San Eduardo de Francia, San Luis, rey de Francia, San Fernando en España, Enrique, emperador del Imperio Alemán, santo, su mujer santa, y entre estos reyes santos otros que son un descalabro, se van mezclando, ¿ya? Pero donde están estas grandes figuras políticas y donde el tema es político, no es doctrinal. Aquí en Tiatira es la pugna entre el poder temporal y el poder divino, y la riqueza, y el problema de la riqueza, la corrupción que empecé a producir, el tema de la riqueza. Los primeros reyes, no sé, Clodoveo era rey, pero los tipos se cubrieron, no sé, eran pobres, eran reyes pero eran pobres, no había tecnología, nada. Pero empieza a venir la comodidad, la pompa, el oro, la cuestión, vienen las especies de otros lugares, hay comunicación, entonces ya poder y riqueza se empiezan como a identificar. Antes era poder y pobreza porque todos somos pobres y aquí nos arreglamos como podemos, pero hay uno que tiene más poder y ese poder es para proteger a los demás. Aquí empieza este tema más complicado, que es la época medieval. Esta época puede ser muy larga, ¿ya? Porque uno podría decir Tiatira. Tiatira, algunos podrían poner el fin de Tiatira, no sé, en el año 417, el concilio de Constanza, qué sé yo, o en 1493, caída de Constantinopla. Pero en realidad se podría extender hasta cuando claudica el último posible heredero del Imperio Romano Germánico, que hoy día ya no tenemos heredero, se murió. El último que murió fue Carlos I de Austria, que podría haberlo sucedido hasta el año 1800. 800 son como 1000 años, 1800. Donde viene Napoleón. Napoleón, acuérdense que quiere proclamarse él el sucesor de los Césares y todo, eso es lo que quería él, y legítimamente hace que claudique el verdadero heredero del trono y se autoproclama emperador pero fue por violencia. Y ahí es donde ya empieza a aparecer, y fíjense, Tiatira, lo que se le dice a Tiatira, que se va a castigar por su infidelidad, se va a castigar a sus hijos, no quedará ninguno de sus hijos. Es bien tremendo, porque ya no quedan dinastías, ya los reyes sobre la faz del planeta desaparecieron. O sea, están los que hay son como figuras, no hay reyes. Se acabaron aparecieron los presidentes y aparecieron otro tipo de cosas, pero reyes desaparecieron. Ahora el problema de Tiatira, leanse Tiatira, y lo van a ver el problema que se produjo. La corrupción de costumbres y dinero y poder y nada, todo. Tiatira. Y se abre un nuevo ciclo, que es Sardes. ¿Ya? Sardes es esa ciudad donde estaba el rey Craso, en Lidia. Ese rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Sardes quiere decir riqueza, enriquecimiento, lujo, ostentación pública de la riqueza, comodidad, abundancia. El poder de Babilonia, el progreso del hombre, Sardes. Que bueno, o sea, el hombre hoy día no ha tenido nunca tantos medios, nunca ha tenido más medios.
O sea, le sobran medios para todo, le sobra comida, todo le sobra, que a otro le falta es otro problema, pero hay para tirar al cielo, de todo, pañales, lo que quieran, todo. O sea, de todo, ¿quién? A nadie le falta nada, al menos acá, lo de vuelta, en Chile, en Europa, en África falta, pero en general las naciones que han progresado ya no saben qué hacer con las cosas. Ya. Sardes, ya es es donde está, ya se instala Babilonia con toda su fuerza. Hasta aquí uno podría decir, mira, sí, todo. Filadelfia es donde le digo yo que ya. Filadelfia quiere decir abrazo de hermanos. La iglesia es abrazo de hermanos. Ahí dice el Señor, abriré una puerta que nadie podrá cerrar y haré pasar a algunos de la sinagoga de Satanás a la iglesia. Es la conversión de los judíos. Está profetizada la conversión del pueblo judío, pero no ha ocurrido. Ha ocurrido en parte, está empezando a ocurrir. Hay que alegrarse. La canción de Bernadette, no sé si vieron la película alguna vez, es sobre Lourdes, la escribió un judío converso. Edith Stein era judía conversa. Ratisbona, el académico tan famoso, era judío converso. O sea, hay como van pasando judíos a la iglesia católica, se van convirtiendo, pero va a ser una cosa masiva en algún momento. O sea, muy a todas luces va a estar las cosas en el mundo y de repente los judíos se van a convertir, ahí nadie va a entender nada de lo que ocurre, pero eso va a pasar. Hay un grupo que va a convertirse, pero eso no ha pasado. Filadelfia, que quiere decir amor de hermanos, algo que ya no vuelve atrás. Y es una de las cosas que van juntas con la unidad de la iglesia. Uno de los grandes problemas de que la humanidad no cree en la iglesia es que la iglesia no es una. Y es lo que tiene que ver con lo que está con las trompetas, cosas que fueron dividiendo la iglesia. El cisma primero de Oriente y Occidente, la iglesia romana, la iglesia de Constantinopla. Después la división de luteranos y cristianos. Y dentro de los luteranos 1,5 millones, y así, la división. La iglesia tiene que llegar a ser una. El hecho de que la iglesia llegue a ser una va a ser un motivo de conversión para darse cuenta de que la iglesia es algo divino en la tierra. Habiendo tanta división en el mundo, hay unos que son uno. Dentro de los cuales van a estar los judíos. Y imagínense, judíos conversos dentro de la iglesia. Va a ser una maravilla. La maravilla, cómo ellos manejan el culto. Ellos son los primeros herederos de esto. Miren cómo ellos manejan la liturgia. Nosotros que ya está como... Pero la solemnidad, la grandeza, la belleza que le van a impregnar a todo eso cuando ellos se den cuenta de que era el Mesías. O sea, esto va a tener una potencia tremenda. Eso es Filadelfia. Y la última es la Odisea, que quiere decir juicio de las naciones. La conclusión. Eso hay que leerlo bien, porque uno ve juicio final y uno está pensando, se acabó la historia, estamos todos ahí, ustedes al infierno. Juicio final no es eso. Dios juzga siempre, Dios siempre está juzgando. Y si no, dense cuenta con lo que pasa con los que tratan de reírse de Dios, desaparecen, se acaban. O sea, grupos enteros que se disfrazaban de algo que no era, de algo divino, y se acabó. Dios juzga, hace caer naciones, gobiernos, congregaciones, grupos religiosos, todo lo que es falso va cayendo. Porque el juicio final es el tiempo último del juicio de Dios. Dios juzga siempre la historia. Pero va a haber un tiempo último, que es el último tiempo del juicio de Dios, en el que Dios, por su juicio, recapitula todo, reordena todo. No es que la iglesia llegue a su consumación, o la consumación del tiempo, no es que se consume porque se acaba como se consume el fuego. Consumación quiere decir que algo llega a su plenitud. La iglesia está lejos de estar en su plenitud, va a llegar a su plenitud. Y eso es que la iglesia tiene que coincidir con la humanidad. Tienen que ser lo mismo. Si no, Dios no triunfa. Porque quiere decir que Dios no pudo convertir el corazón de los hombres. ¿Se diga? Con esa certeza surge el impulso misionero del cristiano, porque si no se queda en su casa y reza solo y eso no se lo muestra a nadie, porque en el fondo no tiene nada que ofrecer. Porque esto es como si fuera una cosa muy personal, y no es personal, es cósmica. Esa es la última iglesia, la Odisea. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? Está toda la historia. Cosas que pasaron, cosas que van a ir pasando. Eso es el capítulo, ya terminamos. Este es el capítulo, estamos en el capítulo 4. Veamos, bueno, esto es el curso.
Un posible curso más adelante sería hacer un curso del Apocalipsis. Eso yo me animaría a hacer. O sea, ir leyendo el Apocalipsis y comentar. Es sorprendente, ¿eh? Uno se sorprende. Pero tienen que venir así como preparar asador. Pero eso.